formación del suelo. La formación del suelo está influenciada por 5 factores independientes. Estos factores son el clima, el relieve, la topografía material paralelo, la roca madre, la biota y organismos. Los 5 factores se clasifican como los factores activos y factores pasivos. Segundo tema, la capa y horizonte del suelo. El suelo está constituido, el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Debajo de ella existen varios tipos de capas y diferentes tipos de horizontes, el cual en la primera capa la capa O es el horizonte orgánico donde existe la acumulación de materia orgánica en la superficie del suelo. La capa A es el horizonte A superficial enriquecido de materia orgánica de color más oscuro que se componen por organismos descompuestos y minerales. La capa E es el horizonte de eluviación y por presentar colores más claros y presencia de partículas de cuarzo y otros minerales. La capa B es el horizonte de iluviación o de caloides sedimentados de productos de lavado de horizontes superiores. La capa D o R es el horizonte de la roca madre donde es la capa más profunda de donde se da el origen, donde está solo conformada por rocas. Tercer tema, fracciones gaseosas, sólidas, fracciones gaseosas y líquidas del suelo. Dentro de estas fracciones tenemos 3 tipos de fracciones líquida, gaseosa y sólida, donde vamos a hablar de la líquida y la gaseosa. La líquida está constituida principalmente por el agua, donde se puede llevar consigo sustancias disueltas, y la fase gaseosa está conformada por el aire. Cuarto tema, la fracción sólida del suelo. Esta fracción sólida del suelo estos componentes minerales y orgánicas. La fase sólida está conformada por componentes inorgánicas o minerales y orgánicas. La fase de materia orgánica del suelo. Estas partículas sólidas dejan entre sí una serie de huecos. La fase sólida constituye un esqueleto del suelo que está constituida por la fracción mineral y fracción orgánica. Quinto y último tema, capacidad de intercambio de cationes. Los suelos se componen por minerales y materia orgánica. Algunos tienen más materia orgánica y otros tienen más materia orgánica. Algunos tienen más minerales que materia orgánica y otros tienen más materia orgánica. La mezcla específica de cada suelo se determina por su color, textura y su capacidad de almacenar nutrientes químicos. Algunos nutrientes como el calcio, el magnesio, el potasio y el amonio son elementos químicos de carga energética positiva que se conocen como cationes, y resultan que la mayoría de las arcillas y materia orgánica del suelo tienen carga energética negativa. Entonces, si los nutrientes son positivos y las partículas del suelo son negativas, se juntan los polos, porque polos opuestos se atraen. Gracias.